Vamos a tratar de escudriñar los últimos 3 versículos de esta preciosa epístola. Entonces vamos a leer con ayuda del Señor 1 Pedro capítulo 5, leyendo desde el versículo 12 en adelante. Con ayuda del Señor vamos a leer 1 Pedro capítulo 5, leyendo desde el versículo 12 en adelante. Uno puede simplemente ver por encima estos 3 versículos y quizás no darle la importancia debida, porque simplemente son saludos, salutaciones finales. Esto es lo que quiere decir la palabra salutaciones aquí, saludos finales. Pero hermanos, podemos, si escudriñamos cada palabra que puso aquí el Espíritu Santo por medio de Pedro, son palabras que traen a nosotros grandes enseñanzas. Entonces, con ayuda del Señor, leamos a partir del versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra y la prospere en nuestros corazones juntamente con los comentarios, preguntas y respuestas. Amén. Como dije al principio, hermanos, uno puede ver, simplemente parecieran, bueno, son 3 versículos y es Pedro que se está despidiendo de los hermanos. ¿Qué podemos sacar de aquí? Y qué precioso. Cuando uno se pone a indagar y le pide al Señor que lo ayude a entender, aunque sean estos 3 versículos, cuántas enseñanzas y cuántas palabras profundas hay en estos 3 versículos, que particularmente a mí me llegan y me enseñan y me reprenden. El versículo 12 comienza por conducto de Silvano. En otras palabras, quizás para entenderlo mejor, podríamos decir, mira, es por medio de Silvano. Y este nombre aparece entre cuatro veces en toda la Biblia. Uno pudiera decir, bueno, es uno de los nombres que menos aparece en la Biblia. Su significado es, uno de sus significados es pequeño. Pero el testimonio que da la palabra del Señor por medio de Pedro, de este hermano, no es nada pequeño. A quien tengo por hermano fiel. Mira, hermano, esto es una característica que deberíamos tener todos y cada uno de los salvados. Ser fiel a la palabra del Señor, ser fiel a lo que dice su palabra, no ser de dos aguas, no ser inconstante, ser fiel. Y dice, os he escrito brevemente. Este es Silvano, que aparece simplemente pocas veces en toda la Biblia, pero que aquí ha sido un instrumento grande para la palabra del Señor. Y es que por medio de él, Pedro, el gran apóstol, está escribiendo a estos hermanos que están en la dispersión. Bueno es para nosotros recordar a quienes está escrito esta epístola. Bueno es para nosotros tener en cuenta qué es lo que estaban pasando estos hermanos, porque aquí el versículo 12 claramente nos da una idea de qué era lo que estaba pasando. Utiliza una palabra, amonestándoos. ¿Sabe? Es una palabra fuerte. Es como reverentemente hablar, fuertemente hablarle. Es amonestar, pero con un fin, y es de enderezar algo que se está torciendo o algo que está torcido. Y hermano, aquí está el corazón de un anciano.
El corazón de un pastor, preocupado por aquellos hermanos. Y dice, amonestándonos con firmeza, quizás con fuerza, pero con el objetivo final de que despierte, de que enderecen sus pasos, sus caminos. Y también dice, y testificando. Esto quiere decir, y aclarando. Por eso digo que nos da una idea de cómo estaban estos hermanos. Quizás en medio de una confusión, quizás en medio de situaciones difíciles como verdaderamente lo que estaban viviendo. Pero aquí está Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, aclarándole a todos esos hermanos, amonestándonos cuando se debe amonestar, testificar cuando se debe testificar, que esta es la verdadera gracia de Dios. Que no tengan dudas, que no sigan en medio de dos aguas, sino que en verdad están en la gracia de Dios. El versículo 3, el versículo 2 al final dice, en la cual estáis. No era fácil estas palabras para que las recibieran aquellos hermanos. Y no era fácil ser Silvano en estos momentos, en esos momentos, llevar esta carta y saber que tenían estas palabras, pero fiel fue Silvano. Hermano, hermana, que el Señor nos ayude a ser fiel hasta el final. No simplemente cuando las cosas estén bien, cuando tengamos que hacer las cosas conforme a la palabra del Señor, que nos ayude a ser fiel y podamos tener este distinguido, esta característica que es bueno que todo hermano lo tenga, hermano fiel. Pero el versículo 13 también nos enseña otras cosas. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saluda. Hermano, la comunión quiero ver aquí entre las asambleas. Pedro no podía escribir una carta si no tenía comunión con otra asamblea. Y aquí están, os saludan. Qué precioso es, hermano, cuando hay un encuentro entre varias asambleas y todos debemos tener un mismo sentir. Nos enseña esta misma epístola, capítulo 3, versículo 8, que todos tengamos y todos seamos de un mismo sentir. La iglesia que está en Babilonia, unos kilómetros de donde estaban ellos, la elegida juntamente con vosotros, mi hijo, os saluda. Como dije anteriormente, hermano, quiero ver aquí la comunión entre las asambleas. Pero el versículo 14 dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. El vínculo perfecto, ese sentimiento perfecto que sintió Dios por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese sentimiento perfecto que sintió el Señor Jesucristo por nosotros, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el final. Ese sentimiento Dios está demandando en todos y en cada uno de nosotros. Y no simplemente que lo sintamos, porque cuando lo tenemos en nosotros es imposible que no lo demostremos. Saludaos unos a otros. No un hermano sí y otro hermano no. Unos a otros en total. Uno se pone a ver en los evangelios y el Señor Jesucristo se quedaba hasta el final saludando a la multitud. Ojalá que entre nosotros podamos ver esta práctica, este testimonio, este sentimiento de unos con otros para poder saludarnos con ósculo de amor. Pero el versículo continúa y dice, paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo, nuestro amado Salvador, estamos en Él. Y termina diciendo, amén. Uno de los significados de esta palabra, amén, es que así sea. Qué preciosa palabra para terminar esta epístola, hermano. De manera que con estos breves comentarios, el estudio queda abierto para preguntas, comentarios y respuestas, y sobre todo para la edificación del pueblo del Señor. Irmão,
Keniel, esse Silas, ou esse irmão Silvano, seria o mesmo companheiro de Paulo? O irmão pensa assim? Companheiro de Paulo, encomendado à graça de Deus? Muchos dicen que es el mismo que está en Hechos de los Apóstoles. Por eso es que dice que aparece 4 veces en toda la Biblia, pero por eso que quise decir que uno de los significados es pequeño, pero qué gran obra hizo Silvano en todas estas, si podemos contarlo uno por uno. A pesar que aparece pocas veces, uno quisiera hacer por lo menos la mitad de lo que hizo Silvano. Eu estou olhando uma passagem em Atos 15, pensando no que Pedro falou, fiel diante de toda uma vida que nunca voltou para trás, nunca regrediu, sempre olhando para frente. Aí eu estou olhando aqui em Atos 15, Atos 15, versículo 22, onde ele, juntamente com outro irmão, eles foram enviados pela igreja em Jerusalém, e eu achei interessante o que diz aqui o texto, homens distintos. Ele é contado entre homens distintos, entre os irmãos. E, então, eu achei muito precioso. O irmão falou pequeno, na epístola que Paulo escreve aos irmãos em Tessalônica, Paulo, Silvano e Timóteo. Aquela forma com que Paulo coloca, Paulo, Silvano e Timóteo. E o irmão falou do seu nome pequeno, mas o seu nome também significa arborizado. Eles iam plantar igrejas, iriam pregar o evangelho, iam semear. E eu estou olhando essa sequência, o nome Paulo também quer dizer pequeno, e o desse outro irmão aqui, Silvano, pequeno e, ao mesmo tempo, arborizado. A ideia de plantar, semear. E Timóteo, aquele que adora a Deus. Então, eu estou só, irmão, me referindo, pensando que se for o mesmo homem, esse caráter fiel, de alguém que se posiciona ao lado do outro, e que nesses dias em que nós vivemos, precisamos de homens dessa natureza, dessa envergadura, que não se deixa levar, que não se vendem, que não se esmoreça. Então, eu queria... Obrigado, irmão, por me permitir falar um pouquinho. Muitas graças. No, hermano, gracias a usted. Y sí, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 22, también da unas características también muy hermosas. Y una cosa que quería decirla más adelante, pero que verdaderamente una de las características de este Silvano es que en los momentos más difíciles, ahí estaba. Era un compañero fiel y no era fácil en el tiempo que estaba. No eran estos tiempos, eran los tiempos de Pablo, eran los tiempos de Pedro, era el tiempo de persecución, pero ahí se mantuvo. Y esta palabra fiel quiere decir también como un carácter de él. Simplemente no fue fiel porque tenía un carácter de bravo, obstinado, por así decirlo, no, sino que fue fiel porque estuvo siempre allí con el Señor Jesucristo, con amor, con esta característica que está más adelante, con ósculo de amor. Entonces, qué preciosa enseñanza podemos sacar de este Silvano.
En realidad, como dice nuestro hermano Keniel, a veces uno como que cuando las cartas van terminando, como que nosotros vamos perdiendo un poco el significado y el valor de la palabra de Dios. Como que le damos poca importancia, como decía Keniel. Se trata de una despedida, las salutaciones finales. Pero fíjese que aquí el realce viene para todo lo que Pedro viene diciendo. Y sin duda es una gran confirmación de Pedro, una gran confirmación, porque estos hermanos, por los problemas, por las aflicciones que estaban aconteciendo, ellos como que estaban un poco dudando si era correcta la decisión que habían tomado de acercarse al Señor Jesucristo y recibirle como su Salvador o a ser cristianos. Entonces, Pedro termina aquí con una gran despedida, con una gran salutación. Y fíjese que el versículo 12 es la clave, pudiésemos decir, porque dice, por conducto de Silvano. Es decir, o como dijo nuestro hermano, que también podría ser aquí Silas. Pero esto nos da a nosotros la relación de la comunicación de los creyentes. Aquí no hay cabida para el mundo. Aquí no hay cabida para que vaya otra persona, sino que dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Por hermano fiel. Y fíjese que una carta en estas características, en estas condiciones, no tan solamente era importante el que llevaba la carta, en este caso Silvano, sino porque era un hermano fiel. Él podía respaldar esa carta. Él podía respaldar a Pablo cuando él la entregara. Él podía saber el tema de que se estaba tratando. Por lo tanto, el conducto es perfecto. El conducto es muy bueno. Por conducto de Silvano. ¿Ya? O sea, alguien que lleva la comunicación, alguien que es el corresponsal, pero que es un hermano fiel, un hermano fiel. Entonces, mire la importancia también de entregar una carta, de que sea un hermano fiel. A uno quizás que se le pregunte, oye, ¿cómo está Pedro? Y dé una información correcta. Y bueno, ¿y qué significa esta carta? Bueno, que tenga un mismo sentir con Pedro. Dice, os he escrito brevemente, pero ¿sabe? Esa palabra allí, brevemente, es también una palabra que es completa y perfecta y profunda. O sea, lo que está diciendo Pablo, les he escrito lo que tengo que escribirles. Les he escrito una verdad, lo que ustedes necesitan. Como decíamos, estos hermanos estaban un poco complicados y con todas las aflicciones, con todo lo que pasaba el cristianismo en aquel tiempo, entonces a veces los hermanos como que dudaban si habían tomado una buena decisión de haber recibido a Cristo, si era una buena decisión permanecer en Cristo, si era una buena condición estar testificando de Cristo porque los problemas eran graves. Nosotros hoy día podemos decir que somos cristianos, nadie nos persigue, nadie nos mata. Pero en aquel tiempo ser cristiano era complicado. Entonces dice, os he escrito brevemente, es decir, esa palabra brevemente allí, la que expresa Pedro, es que él les está escribiendo lo que corresponde, atendiendo a sus necesidades de aflicción y dándoles seguridad, porque dice, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y toda esa expresión es una afirmación, es una confirmación de Pedro para los problemas que tenían los hermanos. Y la carta entregada por Silvano, el conducto de un hermano fiel. Entonces, Pablo está diciendo allí, mira, allí dice varias cosas importantes. Dice, os he escrito brevemente, como decíamos, él escribe esa palabra brevemente dirigida a los hermanos allí, la carta, brevemente significa lo que corresponde, de acuerdo a las necesidades que ustedes tienen, yo les estoy dando la seguridad. Por eso que dice, amonestándoos, y es una palabra muy importante, amonestándoos. ¿Qué significa amonestándoos? Según el significado. Dice, reprender severamente, ¿ya?, a una persona por equivocarse. Fíjense qué importante que dice,
amonestándoos. O sea, reprender severamente a una persona que se está equivocando. Y fíjate, esa amonestación de Pedro era porque los hermanos necesitaban la seguridad, necesitaban decir, oye, ustedes están mal, se están equivocando, por lo que va a decir más adelante. Entonces la palabra amonestar es muy importante. Y después dice amonestando y testificando. Testificando. ¿Qué significa testificar? Testificar, dice, es asegurar, es afirmar, asegurar, declarar un tema con veracidad por un testigo presencial. Presencial. Mire qué importante que son estas palabras para poder entender cómo Pedro, en las salutaciones finales, está afirmando su carta. Primero dice que la mandó con alguien responsable, con un hermano fiel, para entonces amonestar, o sea, reprender severamente la equivocación que está hablando, hermano, afirmar, declarar un tema, asegurar su veracidad, siendo él testigo de todo aquello, ¿de qué? Amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Eso es lo que quería testificar Pedro. Y esta es la gracia salvadora, hermanos. Esta es la gracia salvadora a la que se refiere aquí Pedro en este tremendo tema. Entonces, era importante la carta, muy importante, porque era de amonestación y era de testificar. Pedro no solamente tiene la autoridad de amonestar, sino de testificar, siendo él un testigo, pero fiel, habiendo estado con el Señor Jesucristo, habiendo estado con él momentos especiales. Recuerden que los tres discípulos importantes eran Pedro, Jacobo y Juan. Entonces Pedro tiene toda la autoridad para amonestar y testificar, porque dice que esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Quién mejor que Pedro la conocía, la gracia salvadora de Dios, de la cual él había participado y fue testigo de todo lo que sucedió? En la cual dice, en la cual estáis. Ahí está la seguridad máxima. En la cual estáis. O sea, eran creyentes, eran verdaderos cristianos. Entonces, ¿qué quiere Pedro en este versículo? Afirmar de que la decisión que ellos han tomado es correcta y que deben perseverar y que deben quedarse allí, de que no están equivocados y de que él es un testigo fiel y verdadero de lo que está afirmando por medio de la carta. Entonces, hermanos, nosotros, ¿qué sucede con esto? Nosotros a veces también tenemos que ser amonestados y tenemos que ser amonestados por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que testifica, la palabra de Dios es la que es la verdadera para nosotros. A veces nosotros desmayamos, a veces nos ponemos dudosos, flaquea nuestra fe, que a lo mejor pensamos que a veces el Señor nos escucha, que no está con nosotros en las diferentes aflicciones, en las diferentes amarguras y vicisitudes de nuestra vida. Pero dice, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estamos, en la cual estamos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que pensar que el Señor siempre está con nosotros, que nosotros estamos en la verdadera fe, en la verdadera palabra, que estamos con el Dios correcto, que estamos con el Salvador correcto, y estamos en el poder del Santo Espíritu para poder seguir firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve, como dice el himno. Entonces, esta seguridad que Pedro le plantea a los hermanos en todas sus aflicciones, fíjese que sigue siendo una palabra actual para nosotros. Actual para nosotros. Nosotros tenemos los mismos problemas, a veces flaquea nuestra fe, pero nosotros estamos en la gracia salvadora de Dios. Ahí estamos. Y la palabra da testimonio y nos amonesta para mantenernos firmes y fieles. Estava pensando, irmão, em Apocalipse, capítulo 2, a igreja em Pérgamo, o Senhor fala de um homem que foi morto pela sua fidelidade, porque ele não se curvou diante das opressões em Pérgamo.
ele fala, o meu fiel, ao qual foi morto entre vós. Eu estava olhando no livro de Neemias, capítulo 7, eu achei interessante, em capítulo 7 de Neemias, uma referência, só para citar brevemente, irmãos, versículo 2, mande a mim, hermano Anani, e a Ananias, príncipe de palácio de Jerusalém, porque este era como varão fiel e temeroso de Deus, sobre muitos. Então, alguém que se destaca pela sua fidelidade. O irmão de Neemias era fiel, mas o Ananias, Neemias diz que ele se destacava sobre muitos, muito mais fiel. Que preciosidade quando alguém pode dizer, como Paulo pode dizer do seu companheiro Silas, ele é fiel. Ele é fiel. Otro que es mencionado como fiel aquí en el Nuevo Testamento es Tíquico, compañero fiel. Es mencionado 2 veces en la carta del apóstol Pablo. Y es interesante esto, porque aquí se resalta hermano fiel. Y hemos oído bien, pues, lo que es ser fiel. Uno que se le puede confiar. Y uno ve en algunos pasajes de la Biblia, algunos que se les dio responsabilidad en algunas cosas en el pueblo de Dios y fueron fieles. Cuando la construcción del tabernáculo, habían hombres fieles trabajando allí. Cuando se estaba restaurando los muros en Jerusalén y se estaba edificando otra vez el templo, habían hombres fieles allí, que es de mucha importancia de aquellos que quieren servir al Señor. Es un primer requisito, es que sean fieles, dignos de confianza. El apóstol Pedro dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Eso me hace pensar en la responsabilidad que tiene aquel que lleva un mensaje. Debe ser un hermano fiel. Pedro había escrito esta carta, pero la estaba enviando por medio de un hermano fiel, no cualquiera, sino uno quien podía confiar que aquella carta iba a llegar bien y se le iba a dar a los hermanos para corregir quizás lo deficiente que había entre el pueblo, aclarar las dudas, tener más confianza en el Señor. No era cualquier mensaje que se estaba llevando. De manera que es algo que es digno de notar aquí. Aquel que llevaba la responsabilidad del mensaje era un hermano fiel. Solo quería comentar esto, ¿no? Tal como se ha mencionado, pareciera que cuando uno llega al final de estas cartas, no hay más instrucción, o no hay más enseñanza, o no hay más nada que aprender. Pero en realidad, tal como se ha dicho, en estos últimos versículos están mencionados aquí, al final de cada carta, ya sea escrita por Pedro, por Pablo, por algún otro apóstol, siempre sus colaboradores. Y Silvano es digno de destacar, sin duda. Tal como se ha dicho, hermano fiel, ya se ha destacado su cualidad, hermano fiel. Pero es interesante de que Pablo, el apóstol, y Pedro también,
lo mencionen. Entonces quiere decir de que en realidad era un hermano especial. Cuando él es, y en el libro de los Hechos, capítulo 15, ya nuestro hermano Génesis también nos ha llevado ahí, uno puede ver el carácter, ¿no?, de este Silvano, Silas, allí llamado, y cómo fue elegido para acompañar al apóstol en sus viajes misioneros. Por lo tanto, uno no debe pasar por alto el hecho de que es un hermano fiel. Y si es un hermano fiel, por supuesto que es lleno del Espíritu Santo. Y estaba pensando en Hechos, el capítulo 6, en la elección de aquellos diáconos que tenían que ser llenos del Espíritu Santo, aún para atender a las mesas. Y se mencionan allí a aquellos 7, Esteban, uno de ellos. Y creo que Silvano tenía sin duda este requisito. Y a lo largo de su vida espiritual como creyente, lo demostró. No en vano acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. No en vano es mencionado aquí también que por conducto de él, Pedro ha escrito a estos hermanos de la dispersión. Por lo tanto, uno debe detenerse siempre, hermanos, a considerar estas expresiones, estos versículos tan pequeños, no tan cortitos de la Biblia, generalmente, como se decía al final de cada epístola, pero hay enseñanza y uno debe aprender de los buenos ejemplos de estos hermanos mencionados aquí. Se va a mencionar a Marcos más adelante, y ya es importante no pasarlos por alto, porque tal como se ha aprendido hoy, hay mucho que sacar de ellos y aprender también de ellos. Es interesante, hermanos. Solamente esa frase que el apóstol dice, a quien tengo por hermano fiel. Quisiera ver esta expresión en 3 aspectos. La primera y más importante es que entendemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso me lleva a pensar que no solo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, tenía por fiel a Silvano, sino que también Dios, por medio de su Santo Espíritu, inspirando a este hombre a escribir esta preciosa carta, deja plasmado para testimonio de él y a nosotros que Silvano era un hombre fiel. Entonces, ahí, hermanos, radica de suma importancia lo que Dios considera de nosotros. Sin duda alguna, aquel hombre Silvano se había mantenido en fidelidad primeramente a su Dios, de manera tal que el Espíritu Santo no tiene dificultad en inspirar al apóstol Pedro para que él deje constancia en su carta de que este hombre Silvano era un hombre fiel. ¿Cómo estamos viviendo, hermano, a la luz del ojo divino? La epístola a los Hebreos nos dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué significa ser fiel? Uno recuerda aquella expresión en los evangelios: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hablando de aquellos que habían administrado conforme a los propósitos de Dios, los recursos
que Dios le había dado? ¿Cómo está siendo nuestra administración de las cosas que hemos recibido de Dios? De gracia recibiste, da de gracia. Entonces, hermanos, en primer lugar, nuestra fidelidad está siendo evaluada por el Dios de los cielos. Nuestra fidelidad está siendo contemplada por aquel que está sentado en un trono alto y sublime. La fidelidad a la luz del ojo divino. Pero también uno ve que el apóstol Pedro, al escribir esta carta, dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Y me hace pensar en el testimonio dentro de la asamblea, en el testimonio dentro de la congregación, en el testimonio dentro de los conocidos creyentes que este hombre Silvano tenía. El apóstol Pedro quien está escribiendo: yo le tengo por fiel. Y si recordamos y hemos llevado el hilo de esta carta, al principio se decía que este hombre Pedro era un hombre de renombre en la iglesia en Jerusalén. Era una columna, era un baluarte, era una figura pública, era un apóstol de Dios. Y que él diga: le tengo por fiel, ¿cuánto peso tenía ese testimonio? ¿Cómo está, hermanos, nuestra conducta y nuestra relación con nuestros hermanos? ¿Cómo nos ven? ¿Será que mi hermano puede decir de mí ante otro o ante Dios mismo que soy fiel? ¿Soy fiel a la doctrina? ¿Soy fiel a mis convicciones espirituales? ¿Soy fiel a el lugar donde me congrego? ¿Soy fiel a lo que profeso dentro de ese recinto? ¿O mi vida es diferente fuera del lugar donde nos congregamos? Nuestra fidelidad en el entorno donde nos movemos, en el entorno hermanable, en la congregación. Pero también me hacía pensar que el apóstol dice: estoy enviando esta carta por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Pero él está siendo de corresponsal. Él está siendo de aquel que va a llevar este comunicado a otros. Para ello, este hermano Silvano también debía ser reconocido como fiel ante aquellos que iban a recibir su mensaje. Y eso me hace pensar, hermanos, en el mundo en general, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Pedro no tiene ninguna dificultad en decir: voy a enviarle esta carta por conducto de Silvano, a quien tengo por fiel. Sabiendo Pedro que quizás algunos allá o algunos de los que iban a recibir esta carta no le tenían por fiel. Sin lugar a duda, Pedro estaba 100% convencido que aquellos a quien iba el mensaje, que iban a recibir este mensaje, también le tenían por fiel. Nuestro testimonio, hermano, fuera está siendo visto. Hebreos nuevamente nos dice de esa nube de testigos que miran nuestro andar, que miran nuestras palabras, nuestro proceder, nuestra conducta, nuestras reacciones. Y ante ellos también debemos ser fieles. Y repito, para terminar mi intervención, ese precioso texto que apunta al tribunal de Cristo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, por delante está la eternidad. Decimos al que no es salvo, al inconverso, a que no tiene Cristo: pocos son los días que puede disfrutar de su pecado en este mundo. La eternidad no vale.
el tiempo perdido aquí comparado a la eternidad. ¿Y qué de nosotros, hermano? Nuestra fidelidad aquí repercutirá en nuestra eternidad allá, contemplando y llevando gloria y honra a nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a serle fiel en lo poco y que Él se digne en su gracia y voluntad concedernos las glorias allá. Hizo pensar David en lo que dijo nuestro hermano David Garrió. Dice que para servir a las mesas había que tener ciertas características, pero impresionantes. Una de ellas es ser lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, etcétera. Lo que se dice de aquellos diáconos, simplemente para servir a las mesas. Y aquí fíjese la tremenda condición de que tenía que tener el hermano para entregar una carta, para ser cartero, para entregar una carta como la que entregar una comunicación. Tenía que ser un hermano fiel. Fíjese que para el Señor no hay servicio pequeño. A veces nosotros decimos, esto no tendrá recompensa quizás en los cielos, o no lo verá Dios. Pero fíjese, para entregar una carta, la tremenda condición de testimonio primeramente que da un anciano de la iglesia, un poderoso Pedro, que dice que el hermano lo tiene por fiel. Es decir, como se ha dicho, Silvano tenía un testimonio. Y por ser fiel a Dios y por tener un buen testimonio, mire, se le elige para llevar una carta. A veces uno dice, hacer el aseo en el local. Bueno, eso también está delante del Señor, hermanos. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor. Y todo lo que el Señor nos indica hacer, desde lo más pequeño a lo más grande, tenemos que hacerlo para Él, fíjese. Mire, un hermano fiel para entregar una carta, para servir a las mesas, había que ser, pero impresionantemente espiritual. Entonces, todos los servicios para el Señor son importantes. Otra cosa, hermanos, para tener en cuenta que se ha hablado de esta palabra fiel y muy bien han estado los hermanos. Hay dos versículos en 1 Corintios 4, 1 y 2, dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Cuando un alma genuina, verdaderamente creyente, está a los pies de Cristo, cuando hay esa transformación, uno quiere servir a Cristo. Aquí dice, por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Lo que me da a entender que un día nos van a ver, cuando estemos delante de Él, si no hemos sido fiel, Él nos va a demandar esa fidelidad. Así que el Señor nos ayude, porque se requiere, es necesario, es importante que nosotros seamos hallados fiel. Irmãos, me permita só mais uma pequena palavrinha. Estou pensando em Marcos, esse hijo de Pedro. Se por um lado temos alguém fiel, vamos trazer à memória alguém que há 15 anos atrás provavelmente havia desertado, mas que trilhou o caminho correto do arrependimento, da restauração, começou com seu sobrinho, ou com seu primo Barnabé, assoprando as suas brasas que apagaram. Barnabé tomou Marcos e foi para Chipre. E agora estamos olhando ele trabalhando com seu pai na fé em Roma. Então, irmãos, é muito precioso esse testemunho. Meu hijo, Marcos, meu filho, saudando daqueles irmãos. Eu imagino que essa saudação, falando de Marcos, trazendo à mente aquele jovem em Jerusalém, animado, filho de Maria, mas que por alguma questão caiu, nós não sabemos o que foi, mas caiu,
Então, essa carta é muito sublime. Aqui temos um testemunho de alguém que está sendo restaurado. Na carta aos Colossenses, brevemente, irmãos, capítulo 4, Paulo diz, ele fala de 2 homens que estavam com ele na prisão, fala demais, mas ele fala de Marcos, sobrinho de Barnabé. Se ele for ter convosco, recebei-o. Alguém que perdeu a confiança, conquistando. Alguém que perdeu o respeito, agora podendo ser útil. Então, é muito precioso alguém que é fiel, como Silas, esse apresentado aqui, e, ao mesmo tempo, Marcos. Eu li uma frase, irmãos, interessante. O servo que caiu, Marcos, o Senhor o chamou para escrever do servo que nunca caiu. O seu evangelho, segundo o seu nome, o evangelho de Marcos. Então, estou entendendo que essa restauração começa com Pedro em Roma e vai se estendendo ao lado de Paulo. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado. Muitas graças. Muy bien, hermanos, podemos dejar nuestro estudio hasta aquí el día de hoy, si no hay algún otro comentario o aporte a la reunión. Les invito a orar.